Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nos empezamos a conectar el día de hoy. Estamos en vivo nuevamente. Le doy gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que nos da de poder reunirnos a través de este medio. Gracias le doy al Señor porque nos permite el poder tener las plataformas como Facebook, como YouTube, como Spotify. Quiero decirte que a partir del día de ayer comenzamos a transmitir en vivo y es para mí un gusto, es un gusto porque nos podemos conectar. Yo sé que muchas personas ahorita no se pueden conectar tan temprano, pero sabemos que en el transcurso del día pueden escuchar nuevamente este mensaje y para mí es un gusto porque yo sé que en el momento que tú tengas oportunidad te vas a conectar y vas a poder escuchar este mensaje. Le doy gracias a Dios por tu fidelidad. Le doy gracias a Dios porque yo sé que cada uno de ustedes hace un esfuerzo por seguir adelante, por seguirse alimentando y es algo importante. Nuevamente te lo vuelvo a reiterar, nuevamente te vuelvo a invitar a que no dejes de alimentarte con la palabra. Yo recuerdo que mi pastor siempre daba un ejemplo, ¿no? Decía, yo te invito a que tú puedas comer únicamente los domingos, una hora lo que alcances a comer y ya en la semana ya no vuelvas a comer, ¿no? Entonces eso nos hacía pensar que verdaderamente todos los días, así como necesitamos el alimento físico, necesitamos el alimento espiritual, ¿verdad? Y para nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, pues esto es como nuestro desayuno, ¿verdad? Es como el poder alimentarnos esta mañana y el poder iniciar el día, pues como decimos nosotros, ¿verdad? De la mejor manera para poder tomar las mejores decisiones en el transcurso del día. Y pues seguimos avanzando en este estudio del libro de Mateo. Quiero decirles a las personas que escuchen este audio en el transcurso del día o que se conecten ahorita por la mañana. Quiero decirles que todos los estudios, todas las clases están siendo grabadas, todas las clases están siendo subidas a las plataformas y tú puedes escuchar y actualizarte, ponerte al corriente con todas las clases que ya hemos llevado hasta el capítulo 18. Te comentaba el otro día que son más de 50 clases. No las he contado ahorita, pero creo que ya vamos más de 60 clases las que llevamos hasta ahorita en el capítulo 18 del libro de Mateo. Todavía nos faltan alrededor de 9 capítulos más para poder concluir este precioso libro que ha sido de gran enseñanza, que nos ha nutrido de una forma impresionante. Y yo le doy gracias a Dios porque cada vez que yo leo sus versículos, cada vez que yo escudriño su palabra, entiendo algo nuevo, algo diferente, algo que quizás no había podido entender yo cuando lees la palabra superficialmente, historias preciosas que muchas veces las escuchamos o las leemos así sin ponerle mucha atención o no estamos totalmente enfocados, pero cuando lo estudiamos verso a verso nos damos cuenta de cada una de las anécdotas, ¿verdad? Y el día de hoy continuamos con el capítulo 18 en el versículo 15 y la Reina Valera, que es la versión que estamos llevando nosotros eh, en el verso a verso, lo titula como ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Verdad? Estamos hablando de que Jesús mencionó un poco sobre cuando una oveja se descarría, cómo nosotros con el amor del Señor debemos ir y alcanzarla, ir y tratar de hacerla regresar, ¿verdad? ¿Quién no deja las 99? Dice que el pastor de pastores deja las 99 ovejas, obviamente resguardadas bajo un cuidado, y va y busca a la oveja perdida, porque sabemos, como te comentaba la clase pasada, las ovejas son de las especies, de los animales que más necesitan cuidado. ¿Y por qué nos compara el Señor con las ovejas? Porque verdaderamente nosotros necesitamos muchos cuidados, necesitamos que Dios esté al pendiente de nosotros porque podemos caer al río. Las ovejas tienen el peligro de caer al río y que la lana se les empape y entonces ya no puedan salir de ese río, se hundan y se ahoguen. Entonces nosotros también debemos de estar siempre bajo el resguardo de nuestro pastor de pastores, ¿verdad? El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Él es nuestra provisión en lugares de delicados pastos, ¿verdad? Nos pastoreará junto a aguas de reposo, ¿verdad?
pues una oveja no puede estar donde las aguas son muy abruptas o se mueven muy fuerte porque pueden ahogarse. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el Señor nos compara con esas ovejas, cómo el Señor nos compara, ¿verdad? Con esta especie que necesita muchos cuidados. De esa misma manera nosotros necesitamos muchos cuidados de parte de Dios. Necesitamos nosotros muchos cuidados y es por eso que el Señor nos compara con esta preciosa especie. Entonces miramos la clase pasada que el Señor nos invita a que nosotros también como personas, como líderes o como cristianos, ¿verdad? Si miramos a alguien que está teniendo problemas o se ha descarriado, que vayamos por él y le compartamos, ¿verdad? Porque recordemos que Santiago dice que cuando nosotros ayudamos a alguien que regrese de su error, ¿verdad? Rescatamos a su alma de la perdición, ¿verdad? Y multitud de pecados nos serán perdonados. Entonces es lo impresionante de la palabra, todo tiene su recompensa. Recordamos que dice la palabra, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de nosotros conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el Señor no se queda con nada, como dice su palabra, Él nunca se queda con nada, Él siempre te bendice, Él siempre te da recompensas, Él siempre te ayuda, Él siempre te fortalece, Él siempre te da la fuerza para poder seguir adelante y eso es lo importante, hay que abrazarnos del Señor en este tiempo, ¿verdad? Como te comento, vamos a iniciar en el versículo 15 y me gustaría iniciar con una oración, si tú me puedes acompañar ahí donde tú estás. Puedes cerrar tus ojos, vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control de este estudio. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Sabemos, como dice tu palabra, que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Sabemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, así dice tu palabra, y sabemos que el día de hoy estamos estrenando misericordias y queremos, Señor, aprovechar cada una de las oportunidades que tú nos das. Señor, te pedimos por todas aquellas personas también, Señor, que han sido infectadas, Señor, por esta enfermedad, esta pandemia mundial. Rogamos a ti, Señor, porque tú traigas sanidad a cada una de las personas que conocemos. Hemos escuchado de personas muy cercanas, Señor, que han estado padeciendo esta enfermedad. Los ponemos en tus manos, Señor. Toma el control, Señor, de todas las cosas. No permitas que gane ventaja esta enfermedad en sus cuerpos. Fortalece su sistema de defensas, fortalece su sistema inmunológico, Señor, que pueda luchar como el búfalo su sistema de defensas y que que pueda venir la sanidad a su vida, Señor. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos, Señor. En esta mañana pon un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti, palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, pueda salir de mi boca. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Versículo 15, como te comento, la versión Reina Valera de la Biblia que estamos estudiando lo menciona. ¿Cómo debo yo perdonar a mi hermano? Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Aquí vemos un principio bíblico importante que si el mundo en general lo aplicara en su estilo de vida, perdón, ya sea en una empresa o en los problemas familiares, porque siendo honestos, tenemos problemas familiares, tenemos en nuestro día a día con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros tíos, con las personas que están más acercadas con nosotros, regularmente tenemos diferencias. Entonces, si nosotros aplicáramos cada uno de los principios que Jesús nos enseñó en su palabra, cada uno de los principios que el Señor Jesús nos muestra, todos tendríamos una mejor solución para todos los problemas. De verdad, el Señor Jesús nos da la guía exacta de cómo nosotros debemos arreglar nuestras diferencias. Aquí lo menciona Jesús dentro de la iglesia, pero eso te puede servir, como te digo, para todas las situaciones en tu vida en general, ¿verdad? En esa relación que nosotros tenemos con nuestros hermanos, familiares o con la gente que asiste con nosotros a la iglesia, ¿verdad? Te invita a que te acerques a él y le comentes, ¿verdad? Cuando hay algún problema, cuando hay algún detalle, cuando la persona de alguna manera, tú te has sentido ofendido, que tú te acerques a la persona y le comentes que hubo algo que tú sentiste como una ofensa y que te lastimó, ¿verdad? Cuando yo siempre he dicho esto, lo más importante en todas las relaciones, tú con tus amigos, con tu jefe de trabajo, con las personas, con tu esposa, ¿verdad? Lo más importante con nuestra pareja, porque si estamos bien con nuestra esposa,
en muchas áreas de nuestra vida donde andemos trabajando, vamos a estar tranquilos, ¿verdad? Pero cuando hay problemas con tu esposa en tu casa, ¿verdad? Esto aplica para todos aquellos que están casados. eh, Cuando hay problemas con tu esposa, regularmente tienes poca concentración en tu trabajo, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que lo más importante de todas las cosas es el diálogo. Siempre cuando tú llevas todos los problemas al diálogo, siempre hay una forma de arreglar las cosas, siempre hay una manera de poder solucionar las diferencias que tenemos tanto con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos quedamos como aquel hombre. Te voy a platicar una historia, es una historia que puede ser como un chiste, una historia que puede ser como un chiste o como algo cómico, ¿verdad? Pero dice que había un hombre que tenía un vecino y entonces dice que ese vecino, bueno, este hombre le daba pena irle a pedir una hacha a su vecino, ¿no? Entonces dice que lo miraba y como que se quería animar a ir con su vecino a pedirle esa hacha. Y después de que ya estaba a punto de ir, decía, no, pero capaz de que me dice que no. Y se regresaba otra vez. Y luego decía, bueno, sí, voy a ir a pedírsela. Y luego decía, no, y luego si me dice que no, me voy a enojar con él. Y entonces él empezó a crear una historia en su cabeza, total que al último el vecino salió y se le acercó y lo saludó. Y él pues ya como ya había creado una historia en su cabeza, pues bien enojado le dice, quédese con su hacha, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? Algo cómica, algo chistoso, ¿verdad? Que en algún momento yo escuché, pero que verdaderamente habla de la vida real, de lo que nosotros vivimos en el día a día. Muchas veces nosotros pensamos por la gente, ¿verdad? Creemos que sabemos lo que ellos están pensando, pero lo más importante aquí es que podamos dialogar con ellos, ¿verdad? Si tenemos una diferencia, si tenemos algo que no nos agrada quizás de ellos o que ellos hacen algo que no nos agrada a nosotros, poder llevarlo a la plataforma del diálogo y poder arreglar cualquier situación, ¿verdad? Entonces aquí Jesús nos invita a que te acerques a Él y que le comentes que hubo algo que tú sentiste como una ofensa y que te lastimó un poco y quizás Él pueda decir, oye, wow, perdón, no sabía que te había lastimado, no sabía que te había ofendido, no me di cuenta sinceramente y muchas veces las personas hacen cosas que no se dan cuenta y nosotros lo tomamos muy personal cuando la persona ni siquiera en el mundo nos hace, ¿verdad? Por así decirlo, ¿no? Muchas veces ellos no se dan cuenta que dijeron algo o que hicieron algo que a ti te ofendió, pero nosotros como ya estamos creando una historia en nuestra cabeza, pensamos que lo hizo para afectarnos y lo tomamos personal. Entonces, no, cuando tú vas con la persona y arreglas esta situación, pues no solamente se arregló un problema, sino una relación de amistad se está fortaleciendo, ¿verdad? Eh, la amistad, la amistad no se define si has tenido cero diferencias con alguna persona o con algún amigo o si has tenido 100 diferencias con algún amigo. Eso no te cataloga o no evalúa una amistad, ¿verdad? La amistad se define con base en la capacidad de arreglar nuestras diferencias y quedar de acuerdo con las personas, ¿verdad? Aquí lo más importante, como te digo, yo tengo amigos, grandes amigos, que he tenido diferencias con ellos y las hemos arreglado, ¿verdad? Y también tengo amigos que creí que eran mis amigos y a la primera diferencia que tuvimos, pues ya nunca más nos volvieron a hablar o nunca más me volvieron a hablar. Entonces, eso me hace entender que nuestra relación era muy frágil, ¿verdad? No era una relación fuerte. Y cada vez que nosotros arreglamos nuestras diferencias con nuestros amigos, con las personas, con nuestra pareja, ¿verdad? Eso va fortaleciendo el vínculo de esa relación, ¿verdad? Y eso es lo más importante, lo que nos enseña Jesús en esta porción de la palabra. Jesús nos invita a arreglar esas diferencias, eh, principalmente en lo íntimo, ¿verdad? Sin hacer tanto alboroto. Si logras arreglar la situación con tu amigo, como dice, habrás ganado un amigo, ¿verdad? Lo volvemos a leer. Versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora el Señor Jesús nos da la guía para poder nosotros resolver los problemas. De que si tu amigo es un poco testarudo, la persona que cometió alguna falta en contra de ti es un poco testarudo, invites a dos o tres testigos para que estén presentes en esa plática, ¿verdad?
Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos de entender en esta porción, ¿verdad? Los dos o tres testigos no son para que te den la razón a ti. Eso definitivamente así es. Es para que entre esos dos o tres testigos evalúen la situación y también te digan a ti si tú estás en un error, ¿verdad? Los testigos sí deben de ser imparciales, porque recuerda que siempre hay dos versiones de las cosas. Esto de las dos versiones de las cosas es un principio fundamental en la consejería matrimonial, ¿verdad? Cuando nosotros hemos atendido consejerías matrimoniales, matrimonios que han tenido diferencias, ¿verdad? La mujer puede llegar con una historia ajustada a su conveniencia, pero resulta que el hombre tiene otra versión desde su punto de vista y que también es muy válida, ¿verdad? Así que es importante siempre escuchar las dos versiones, es importante siempre escuchar la versión del hombre porque él te va a platicar la forma desde su punto de vista y es importante también escuchar la versión de la mujer porque también ella te va a platicar su versión desde su punto de vista, ¿verdad? Y cada uno de ellos va a hablar desde su corazón y lo importante en la consejería siempre es poder mediar el punto donde a lo mejor la mujer está diciendo algo que el hombre desconocía o el hombre está diciendo algo que la mujer desconocía, a lo mejor ella al hombre no le gusta cierta forma de cómo la mujer hace las cosas, la comida, el horario en que hace la comida, o a la mujer no le gusta, por ejemplo, que el hombre tenga mucho tiempo prolongado de trabajo, y eso es algo muy común, ¿verdad? Que el hombre de repente, o como hombres, pensamos nosotros que únicamente porque estamos trabajando, porque estamos proveyendo para la casa, no es necesario cubrir otras áreas de nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero es donde las mujeres empiezan a tener ese problema porque ellas tienen esa necesidad. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña dos principios importantes sobre el matrimonio y nada más lo voy a ver brevemente. Uno de los principios fundamentales que nos enseña la Biblia es que mientras la mujer necesita cariño, ¿verdad? Porque los hombres no necesitamos nosotros a lo mejor que nos consientan mucho, que nos observen a lo mejor algunos atributos de nosotros. No es tanta la necesidad para el hombre, ¿verdad? De que como decimos nosotros comúnmente, que nos chiquen, ¿verdad? O que nos hagan cariñitos. A lo mejor no es una necesidad, pero para la mujer sí, ¿verdad? Para la mujer sí es importante que nosotros les demos amor, les demos cariño, resaltemos algunos atributos de ella. Mientras que para el hombre lo más importante es el respeto, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, mujeres, sométanse, sujétense y en general denle respeto a su esposo, porque el momento en que el hombre siente que ha perdido el respeto de su mujer es donde comienzan los graves problemas en el matrimonio. Así de la misma manera, la mujer dice la palabra de Dios, hombres amen a sus mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer, mientras se sienta amada, la mujer va a estar tranquila. Entonces, mientras que la mujer necesita amor, el hombre necesita respeto, ¿verdad? No me voy a meter muy a fondo sobre esto, lo veremos allá cuando veamos las cartas del apóstol Pablo, ahí lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Así que aquí regresando un poquito a lo que Jesús menciona, ¿verdad? Y lo que yo te decía que siempre es importante que haya dos o tres testigos también, que es para evaluar la situación, no nada más para que te den la razón a ti, sino para que en general, ¿verdad?, se llegue a un acuerdo. Es importante la presencia de esos dos o tres testigos para evaluar el problema, ya que como no fue sencillo, ya estamos en la siguiente etapa, no fue sencillo arreglarlo personalmente, pues entonces ya tiene que intervenir los testigos para evaluar tanto tu versión como la versión de la otra persona, ¿verdad? En la iglesia es importante también hacerlo de esta manera y más porque muchas veces uno puede decir que el líder fue muy ofensivo, fue muy grosero o que quizás para las personas fue ofensivo o grosero que el líder te dijera la verdad. En ese aspecto y también puede ser que si el líder sea ofensivo o sea grosero y por eso es importante la presencia de esos dos o tres testigos para que pues siempre haya un término medio, ¿verdad? En que se arregle la situación. Eh, a lo mejor la persona siente que porque tú le observas alguna situación en su vida, le gritaste. Entonces es importante la presencia de esos dos o tres testigos. El versículo 17 dice, y si no lo oyeres a ellos, o sea, si ya hablaste personalmente con esta persona,
y no se arregló la situación, y luego ya invitaste a dos o tres testigos y ya los testigos se dieron cuenta que la persona está cometiendo, ¿verdad?, un error, una falta en su vida que no quiere reconocer, pues ya dice que ya lo lleves a la siguiente etapa, ¿verdad? Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, ¿verdad? Y si no hiere a la iglesia, en el versículo 17 dice tenerlo por gentil o publicano, ¿verdad? Hay una tercera recomendación que Jesús hace con respecto a esta situación, y es que si no hay un arreglo, aún enfrente de los testigos, lo menciones a la iglesia, es decir, a toda la audiencia, porque hay cosas que es importante para que no se genere como el problema como del teléfono descompuesto, ¿no? Que de repente alguien dijo una cosa, alguien dijo otra cosa, y esto pasa hasta en los corporativos, ¿verdad? En las empresas grandes, de repente por allá se trae un problema y acá le llegó a la recepcionista, le llegó una versión diferente, entonces mira a la persona y la empieza a tratar mal porque le platicaron una versión diferente. Entonces, hasta en un corporativo es importante esto. ¿Por qué? Porque todo mundo sabe la misma versión. Todo mundo sabe de primera mano la información, ¿verdad? Entonces, hay una tercera recomendación que hace Jesús, ¿verdad? Que si ya no se arregló, ¿verdad? Entre dos o tres testigos, lo llames a la audiencia y en presencia de él y de toda la audiencia, quizás la persona tome en consideración que verdaderamente está en un error, porque pues no todo el mundo puede estar mal y tú puedes estar bien, ¿verdad? Si, eso a mí me lo enseñaron desde pequeño, ¿verdad? Si muchas personas concuerdan en que tú estás haciendo algo mal, es algo que tenemos que evaluar como personas, ¿verdad? A lo mejor si estamos haciendo algo mal y nosotros mismos estamos tratando de justificar nuestras acciones, justificar nuestras formas de actuar, pero si ya todo el mundo está apuntando a que tú estás haciendo las cosas mal, pues entonces es algo que tenemos que pensarlo bien y saber si estamos, ¿verdad?, haciendo lo correcto nosotros, ¿no? Y ya como dice aquí Jesús, ¿verdad? Y si no entendiere, pues considéralo como gentil o publicano. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Quiere decir que pues lo tomes como que no ha tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Con Jesús, que no ha tenido un encuentro, o si lo vemos desde un punto de vista corporativo, ¿verdad? Pues que no tiene un razonamiento claro de las cosas, ¿verdad? Ya no hay más que hacer, más que únicamente seguir orando por él, ¿verdad? Como hijos de Dios, nosotros todo tenemos que traerlo a la oración, ¿verdad? Orar por las personas, pedirle a Dios que tengan un momento de lucidez, pedirle a Dios que tengan ese momento donde puedan reconocer, ¿verdad?, que a lo mejor están cometiendo un error, ¿verdad? Y eso solamente Dios lo puede hacer hablando a su corazón, ¿verdad? Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Son los versículos más comunes, perdón, es uno de los versículos que cualquier persona, ¿verdad?, que ha asistido a la iglesia por mucho tiempo, se lo sabe de memoria, ¿verdad? Entonces aquí recordemos que Jesús está en la etapa de su último tiempo, ¿verdad? Si vemos todo el contexto histórico del punto donde estamos ahorita, donde Jesús está hablando con sus discípulos, está hablando con sus seguidores, porque recordemos que hay una diferencia entre los discípulos y los seguidores, ¿verdad? Entre los apóstoles y los seguidores, porque había mucha gente que lo seguía, pero solamente los apóstoles eran los que verdaderamente hacían los discípulos eran los que hacían verdaderamente lo que Jesús les decía, ¿verdad? Y es donde yo te invitaba a que fueras discípulo, no solamente oidor, sino hacedor de la palabra, porque eso te da la categoría de discípulo, ¿verdad? Entonces, recordemos aquí, ya Jesús anunció dos veces su muerte, ya Jesús está a punto de ser entregado, de ser crucificado. Ya mencionó el nombre de iglesia, que lo platicábamos la clase pasada. Nunca antes se había mencionado el nombre de iglesia, que iglesia significa del griego eclesia, que significa los llamados afuera. Iglesia, ¿verdad? Es los llamados afuera, ¿verdad? ¿Afuera de qué? Pues afuera del sistema, ¿verdad? El sistema de lo que todas las personas llaman como normal, ¿verdad? Recordemos que hay una escritura donde dice que para las personas naturales, ¿verdad? Lo que nosotros seguimos y lo que nosotros creemos es locura, porque Jesús dice, si alguien te da en la mejilla derecha, pues ponle en la izquierda. Entonces, ¿y el mundo qué te dice? Pues si te dan, pues tú dale, ¿no? Entonces, es donde pareciera como si todo el mundo fuera al revés, pero aquí hay algo importante, ¿verdad? Si nosotros dejamos que Dios sobre justicia en nuestras vidas,
¿verdad? Él siempre tiene la mejor solución para todos los problemas y verdaderamente pues Dios le da a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Entonces aquí en este tiempo donde estamos hablando, donde Jesús dice que de cierto todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿verdad? Está preparando a la iglesia para su partida, ¿verdad? Para cuando Él ya no esté. Y entonces Él ya está comenzando a formar un liderazgo, una iglesia, ¿verdad? Lista para poder administrar a los congregantes, administrar a las personas que vayan llegando, a las personas nuevas para compartirles el evangelio, ¿verdad? Y la palabra que utilizó Jesús para referirse a atar viene del griego prohibir, ¿verdad? Es decir, si nosotros replanteamos lo que Jesús dijo en este versículo 18, dice que todo lo que tú prohibieres en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que tú autorices será autorizado en el cielo, ¿verdad? Recordemos que por ahí en el capítulo 16 el Señor le habla con Pedro, ¿verdad? Y le dice, a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que tú desatares aquí en la tierra será desatado en el cielo. En general le estaba dando una autorización, ¿verdad? Le estaba dando un cierto privilegio que no solamente el apóstol Pedro tiene, sino todos los que seguimos a Cristo lo tenemos, ¿verdad? Esa autorización, ¿verdad? Para poder pedirle al Señor y que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? En este proceso, aunque muchas veces, ¿verdad? Lo que estamos hablando en general, estamos hablando de cómo debemos de corregir a las personas o cómo nos deben de corregir a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí en este proceso, aunque muchas veces pues es de un mal sabor de boca, ¿verdad? A nadie nos gusta exhibir a nadie, pero si se hace correctamente de la forma en que Jesús lo está diciendo, o sea, de una forma adecuada, va a ser agradable ante los ojos de Dios este estilo de corrección que Jesús está enseñando aquí, ¿verdad? En personal, en boca de dos o tres testigos o frente a la iglesia, aunque el de frente a la iglesia es un poquito duro, pero verdaderamente si se hace correctamente, como Dios lo está marcando, como Jesús lo está marcando en esa escritura, pues verdaderamente va a ser agradable delante de sus ojos, ¿verdad? Jesús sabía que sí iban a tener ciertos inconvenientes como iglesia, pero que era necesario corregir en amor. Si alguien está cometiendo alguna falta y no únicamente dejarlos, ¿verdad? Que su alma se pierda por el hecho de no llamarles la atención, ¿verdad? O no corregirlos. Es importante, ¿verdad? Como dice la palabra, si dejamos que Dios nos corrija, ¿verdad? Somos hijos, pero si nos rebelamos y no dejamos que Dios no nos corrija, voy a usar una palabra, pero la Biblia así lo dice, vamos a ser bastardos, ¿verdad? Si no dejamos que Dios nos corrija, si no dejamos que Dios nos instruya, vamos a ser bastardos. Entonces, nosotros debemos de dejar que a través de la palabra seamos corregidos. Y siempre cuando nosotros somos corregidos a través de la palabra, lo recibimos bien, ¿verdad? Porque la palabra es vida. Qué le dijo Pedro a Jesús, verdad? Señor, duras son tus palabras, ¿verdad? Y Jesús le dijo, bueno, ¿tú también te quieres ir? Y dijo Pedro, no, dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Qué preciosa es la palabra, qué precioso es todo lo que el Señor Jesús nos enseña. ¿Verdad? Versículo 19 dice, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y Jesús nos da una revelación súper importante que nos va a ayudar en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo donde la iglesia tiene tanta necesidad, ¿verdad? Porque no nos estamos pudiendo congregar, pero el Señor nos da unas herramientas impresionantes, ¿verdad? Y es el poder del acuerdo. Dios ve con agrado la unidad de la iglesia y cuando hay un acuerdo en el corazón de las personas, Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando sean para el bien común del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a poner de acuerdo para ir a golpear a una persona, ¿verdad? Obviamente no es así, sino cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en nuestro corazón de pedirle al Padre por una situación de alguna persona, Dios se agrada de eso, Dios se agrada de ese acuerdo y todo lo que le pidiéramos, ¿verdad? eh, Al Señor será concedido. Así que cuando tú tengas una petición, yo te invito a que convoques a dos o tres personas, ¿verdad? O más para orar por la petición esa. Y Dios que está en el cielo y Jesús que intercede por nosotros, porque dice la palabra de Dios que ningún intermediario hay entre Dios y los hombres, sino solamente Jesús, ¿verdad? Ahí Jesús intercede por nosotros
y el Padre va a conceder las oraciones, las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿verdad? Finalmente Jesús les dice que aunque Él ya no esté presente, porque Él ya iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado, iba a regresar al cielo, Él siempre va a estar ahí cuando cuando dos o tres se reúnan en su nombre, ¿verdad? Y aquí vemos aquí que Jesús no está ligado con una congregación grande, ¿verdad? O a cierto número de personas. Él puede estar aunque haya dos personas, con todo su corazón alabando y glorificándolo, ¿verdad? Y aquí es precioso cuando todos nos reunimos, cuando hay un montón de gente, cuando hay cientos y miles de personas y que todos en un mismo corazón y en un mismo sentir adoremos al Señor, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos invita a que nos reunamos, ¿verdad? Como familia, con tu esposa, con tus hijos. Quizás a lo mejor tu familia es pequeña o tu familia es grande, pero lo importante es reunirnos en su nombre. Y entonces cuando nosotros nos reunimos en su nombre, vemos el poder del acuerdo en el versículo pasado y todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, ¿verdad? Será concedido. Y también sabemos que Jesús está presente cuando nosotros nos reunimos, con donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él va a estar presente. Y eso es una promesa impresionante porque yo puedo estar con mi esposa y con una guitarra y empezar a alabar y glorificar a Dios y empezar a orar por las necesidades de la iglesia y orar por las necesidades del mundo y orar por nuestras necesidades familiares y sabemos que tenemos una promesa de que Jesús está en medio de nosotros, ¿verdad? Porque hay un poder en el acuerdo, porque hay una promesa de parte de Él donde dice que si dos o tres estamos reunidos en su nombre, Él va a estar en medio. Así es que yo te invito en este tiempo, familia, yo te invito a que no dejes, ¿verdad?, de lado esto, que no dejes a un lado lo importante que es el adorar y glorificar a Dios. Quizás no nos estamos pudiendo reunir ahorita, pero reúnete con tu familia, ten esos tiempos devocionales, esos tiempos de oración, ten esos tiempos donde puedas alabar al Señor juntos en la compañía de tu familia, ¿verdad? Quizás te pueda servir este estudio para reunir a tu familia y ahí donde tú estás con ellos terminando este estudio, que juntos hagan una oración y le pidan al Señor por todas las necesidades de tu casa, de tu ciudad, de tu país, ¿verdad? Y que pues eso pueda llegar a los oídos del Señor y ser de gran bendición y de gran impacto, ¿verdad? Versículo 21 finalmente dice que entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, entonces ¿cuántas veces debo de perdonar yo a mi hermano que peque contra mí? Y le dice Pedro un número, ¿verdad? Le dice hasta 7 y Jesús le dijo, no, ¿verdad? No, 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 no. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos? Pues un montón de veces, ¿verdad? Muchas veces. O sea, aquí es por decir un número y ponderar un número, para otorgar el perdón, pero en realidad lo que Jesús estaba diciendo es que siempre debes de perdonar. Si tenemos que perdonar 490 veces a nuestro hermano por cada falta que cometió, pues entonces lo precioso de todo esto es que pues también si nosotros perdonamos, el Señor nos perdona a nosotros, ¿verdad? Y si nosotros damos, pues también recibimos. Así es que no dejes de lado esto, no dejes de lado lo importante que es el perdonar, el amar a las personas, el corregir en amor. Y corrige en amor a tu esposa, corrige en amor a tu esposo, corrige en amor a tus hijos y corrige en amor a tus compañeros de trabajo. Y todo eso a través de tu forma de ser va a exaltar el nombre de Cristo, ¿verdad? En las personas. Las personas van a adorar a Dios con base en tu forma de comportarte, ¿verdad? Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Por aquí como es en vivo, el día de hoy pues sí ya miré a varios. Buenos días a todos, ¿verdad? Buenos días a señor Rubén, a Griselda, a Arlene, a mi mamá, ¿verdad? A mi hermana Lisette y a todos, ¿verdad? Eso los que alcanzo a leer ahorita. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que tengan un excelente día.